Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por venir a la charla de esta tarde aquí. Tenemos el placer y el honor también de tener a Manolo Monerero, que muchos de ustedes conocerán ya por su trayectoria política o por su trayectoria intelectual también. Y junto con Manolo Monerero tenemos eh, al otro Manolo, a Manuel Marrero, que es de eso reconocido, entre otras cosas, porque en fin, pertenece a un sindical canaria y ha pertenecido durante muchísimos años desde su fundación, ¿no? Bueno, simplemente para no alargar el acto y en vista de que yo creo que lo importante es la visita y las palabras de Manuel Monedero, yo creo que lo fundamental es dividir digamos, si así se considera, el acto en dos partes. El primero, que él pues explique un poco la charla de la que va a hablar, es decir, el contenido de la charla que hemos titulado Sindicalismo y globalización, porque entre otras cosas Manolo es una persona que yo diría que es muy conocedora y una autoridad en geopolítica, en el mundo global en el que vivimos, y también tiene una vertiente sindical importante que viene de su pasado y de haber hecho y haber sido durante mucho tiempo un militante del Partido Comunista de España y después haber tenido, digamos, interlocución y haber sido un teórico también muy importante del mundo del trabajo y de los sindicatos. Entonces, después de la charla, si les parece, podemos entrar en debate, podemos hacer las preguntas que crean oportunas y yo creo que ahí se enriquecerá un poco digamos, esta intercomunicación entre Manolo y bueno, el resto de invitados que tenemos hoy mismo. Yo, para no alargarme mucho más, le cedo la palabra a Marrero y luego hará una introducción, una presentación de esta persona que tenemos hoy aquí y que en muchos casos pues no necesita ser presentado, pero bueno, siempre es una cortesía, una deferencia el que, bueno, a grandes rasgos por lo menos se defina un poco quién es Manuel Munereo y lo que representa. Así que Manuel, te cedo ahora. Y buenas tardes a todos y todas. Encantado de estar una tarde más aquí en Intersindical con este salón lleno de gente para, de alguna manera, Intersindical se ha caracterizado durante muchos años por la formación, las actividades de formación, utilizando su delegado y delegada el horario de trabajo. Y cuando alguna que otra vez hacíamos la actividad ya fuera del horario de trabajo, no solía haber tanto éxito realmente. Así que nos tenemos que congratular de que esta tarde sea una de esas tardes de éxito de asistencia, lo cual implica que a nuestra gente y a la gente que está presente pues le interesa el motivo de la charla. Yo simplemente a grandes rasgos, para recordar rápidamente antes de entrarles a presentar a Manolo Monereo, voy a plantear que dentro de las tres grandes corrientes del sindicalismo que ha habido en nuestro país en general y del Estado español, ha estado el sindicalismo de la familia socialista, de la familia comunista y de la familia anarquista. Y nosotros éramos una cosa que no estábamos englobados realmente en ninguno de ellos en exclusiva, sino que hemos estado dentro del sindicalismo nacionalista, autónomo, asambleario, con unas características diferentes, lo cual pues, planteaba que a la hora de relacionarnos con otros sindicatos hermanos a nivel del Estado, pues lo hayamos hecho a través de la coordinadora de sindicatos nacionalistas, SIGA, con LAB, con Perlanes, etcétera, con distintos sindicatos, lo cual ha implicado una forma de organización alternativa. Somos el tercer sindicato en representación en Canarias, después de comisiones IBT, del sindicalismo del que hemos nacido, del SOL, la CAN, el ESTE, la CCT, etcétera.
pues tomamos las características diferentes y de algunos de los mayoritarios, como el caso de Comisiones Obreras, pues tomamos aquella característica del sindicalismo sociopolítico por el que se definió este sindicato en la etapa previa a la transición. Por tanto, a nivel internacional, algunas de nuestras federaciones, como la de educación, forma parte de la Internacional de Educación, a través de los sindicatos de los STEs intersindical. Una antigua federación que estaba en su fundación, el intersindical, y que después, pues, por razones diversas, no continuó, como es la de portuario, pues ha estado dentro de la coordinadora a nivel internacional, con los portuarios también, es decir, que del sindicalismo alternativo, del sindicalismo internacionalista y de la globalización, pues el intersindical también lo hemos practicado mucho en el sentido de buscar y encontrar la necesidad de que tenemos que relacionarnos no solo con la gente en Canarias, con la gente en el Estado, sino con la gente a nivel internacional. Por tanto, eso hace que hayamos estado presentes en diversos congresos de la Federación Sindical Mundial, que es aquella en la que han devenido las distintas corrientes del sindicalismo en los últimos tiempos. Hasta ahí nada más para situarnos un poco de que no es nada nuevo para nosotros el formar parte de esa alternativa a nivel internacional al liberalismo, que es el internacionalismo desde el sindicalismo practicando. Manolo Monedero, que tenía madre también, y por tanto Pérez, pues eso me gusta siempre señalarlo, porque normalmente hablamos de la gente utilizando su primer apellido exclusivamente, pues nació en Jaén unos meses después que yo, en Tenerife, es decir, yo me de Manolo, casi un año, es decir, nació el 10 de junio del 50, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y diplomado en Ciencias Políticas por la UNED, miembro del PC desde 1971, ejerció como abogado laboralista, fundador en 1986 junto con Julio Anguita de Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, parlamentario andaluz del 86 al 90, fue miembro del Comité Central y del Ejecutivo del PC y responsable de formación, director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, miembro del Consejo Federal de Izquierda Unida y de su presidencia, responsable del área de debate y formación, miembro del Congreso de los Diputados durante la 12ª legislatura de 2016 a 2019 por Unidas Podemos y como director de la Federación de la Fundación de Investigaciones Marxistas, priorizó las relaciones con América Latina. En colaboración con diversas instituciones organizó jornadas de estudio y debate, entre otros con Brasil, Chile, Argentina, Cuba, México y República Dominicana, y participó en los foros sociales de Porto Alegre. Como miembro del Centro de Estudios Políticos y Sociales, ha realizado trabajo de investigación y asesoría política en Perú y El Salvador, ha dirigido y coordinado múltiples publicaciones como director de esa fundación. En la editorial El Viejo Topo ha publicado numerosos libros con su propia cabeza, El socialismo en la obra y la vida, del Che, en 2001, De la crisis a la revolución democrática, en 2013, Por Europa y contra el sistema euro, 2014, Por un nuevo proyecto de país, con Héctor Illueca, en 2015, España, un proyecto de liberación, con Héctor Illueca también, 2017, Oligarquía o democracia, en 2020, en la editorial Icaria, Desunidos 2015, y el último que también lo venía a presentar en la Feria del Libro en estos días es este de Hacia la Tercera Guerra Mundial. Entonces, bueno, Manolo es un ameno conversador y muy organizado en la exposición de sus ideas que vamos a seguir con interés. Muchas gracias. Lo primero, agradecer vuestra presencia aquí. Segundo, a los presentadores. Y voy a intentar hacer, más que una conferencia densa, sistemática, una charla para provocar el debate y para que ustedes puedan intervenir y sentirse partícipes del debate en sí mismo. Y yo creo que es la única manera de que la gente se implique también en la política y en la formación. Voy a intentar no superar la media hora. Esto siempre es un peligro, decir, quiero ser breve, porque el primero que dice quiero ser breve dice, ya se acabó, no tenemos tiempo para el debate. Entonces yo tengo aquí el reloj delante, me lo pongo autodisciplinadamente, no siempre cumplo mi palabra en estas cosas, pero lo voy a intentar.
Fundamentalmente voy a dar una visión histórico-social, ¿no? A nivel global, ¿no? Partiendo del globo. Y aterrizando en los problemas de hoy que tienen que ver fundamentalmente con esto, con el último libro que presento el sábado por la tarde en la Feria del Libro y que tiene que ver con esta cuestión de la guerra. Siempre me pongo en la cabeza la idea de que una de las señales de la decadencia política de la izquierda en Europa es que ha perdido el sentido histórico. Es muy típico del momento que vivimos, donde vivimos la cultura del instante, donde hay un predominio cada vez más fuerte de lo que podamos llamar la información manipuladora, que nos llega desde todos lados, que se convierte en una sobreinformación que no tenemos capacidad de procesar, porque no tenemos los instrumentos teóricos para procesar esa información. Es decir, tenemos cada vez más información y menos saber, y menos conciencia. Y una de ellas es que no tenemos conciencia histórica. Cuando uno dice, hay un conflicto en Gaza, ¿qué sabemos antes del conflicto de Gaza? ¿Qué es el Estado de Israel? ¿Qué líneas políticas? ¿Qué es el sionismo? ¿Cuál ha sido la política del sionismo con los palestinos? ¿Qué está pasando con el supuesto Estado palestino, la autoridad palestina? ¿Por qué jamás se ha convertido en una fuerza armada capaz de enfrentarse a Israel? Todas esas son preguntas que recibimos la información, pero no tenemos formación para procesar y saber de lo que estamos hablando. Y en ese contexto aparecen los opinólogos, que son aquellos que intentan que procesemos la información desde un marco teórico que es el marco teórico que ellos quieren implantar, que es solamente que tiene un sesgo, que podríamos llamar así con la pluma, el sesgo de lo políticamente correcto. Que además el sesgo de lo políticamente correcto lo definen los grandes medios de comunicación y en España fundamentalmente el Grupo Prisa, El País y la cadena SER, que es lo que en el mundo que vivimos se llama el progresismo, frente al carácter reaccionario de otros. Pero al final, lo que estamos hablando y de lo que estamos hablando realmente al final no es otra cosa que lo políticamente correcto, que es marco de referencia que nos dicen en el fondo lo que es bueno o es malo. Pongo 3 ejemplos. Toda la política internacional de Estados Unidos desde el año 91 tenía una opción determinada, que era, estas son las normas y quien se sale de las normas son estados canallas, estados pares. Entonces ellos van definiendo lo que según ellos son estados pares y entonces de una y otra vez hay una sobreinformación enorme sobre esos países que a su vez no tenemos ninguna capacidad crítica de afrontar el problema, de comprenderlo y de tener otra visión. ¿Cuáles son los estados parias? Ustedes lo saben perfectamente. Cuba, Venezuela. Venezuela está en todos los medios de comunicación en primera página, como si fuese el gran problema de la humanidad. Está Corea del Norte, está siempre Irán. En un momento determinado, cuando Putin empezó a ser Putin, pues Rusia, y crecientemente China. Entonces, se va de nuevo articulando el eje del mal, ¿no? Que suele ser China, Irán, Rusia. Y entonces, esos son, que curiosamente son los enemigos jurados de Estados Unidos. Y a su vez, sobre ese mundo, quien quiera opinar de manera contraria,
no solamente no tiene acceso a los grandes medios de comunicación, sino que además es excluido del debate público. Dicho más técnicamente, lo que hay es un discurso disciplinario. Es decir, se establece lo políticamente correcto, es un discurso disciplinario. Y quien no esté con él está fuera de la esfera pública y del debate público. Y no tiene consideración. Netanyahu lo ve claramente. Te metes con su política, es antisemita. Ya está, se acabó. Ya no hay más discusión con eso. Es antisemita, antijudío y está a favor de Hitler y la SOP. Y al final es eso, ¿no? Lo repiten continuamente, pero es eso, lo dicen de otra manera, uno lo dice más finamente, pero eso es. Pero se ha perdido, a lo que voy, la conciencia histórica, la capacidad de interpretar el mundo en una evolución política, en una evolución histórico-social, donde el conflicto de clase y el conflicto social ha sido un elemento decisivo de esa situación. Para empezar por algunos, yo empecé en 1945. En 1945 se publicaron 2 libros en Gran Bretaña importantísimos. Uno muy conocido, que es El Evangelio del Neoliberalismo, que era Camino de Servidumbre de von Hayek, un austriaco. El otro es un libro menos conocido, mucho menos conocido, pero también es lo que podemos llamar el Evangelio o un referente de lo que podemos llamar las políticas de izquierda en Europa. Hablo de Karl Polanyi y del libro La Gran Transformación. Estos 2 grandes autores eran austriacos y de la misma Viena, la Viena de Wittgenstein, la Viena de Freud, la Viena del automarxismo, la gran Viena que emerge previa a la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. Los 2 libros son 2 cosas, 2 modos de ver la crisis que se había vivido, que podríamos llamar la larga guerra de los 30 años. Una guerra que comienza en el 14 y que termina en el año 45. Y esa larga guerra del 14 al 45 tenía 2 interpretaciones posibles. Una desde la izquierda y de los trabajadores y otro desde la derecha y las clases económicamente dominantes. Von Hayek, ¿qué venía a decir? La dedicatoria muy sistemática, es a los socialistas de todos los partidos. Él decía que el socialismo se había convertido en el paradigma dominante en la derecha, en el centro y en la izquierda, y que ya todo el mundo era socialista. Si uno ve lo que decía la socialdemocracia, la democracia cristiana italiana, por ejemplo, Amintore Fanfani, en el año 1945 hacia adelante, el que menos era por regular el capitalismo e impedir que el capitalismo se saliese por el suelo. Y que por tanto hacía falta un poder político fuerte que domara el capitalismo. Ese fue el gran consenso social después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que decía von Hayek y toda la gente que se fue aglutinando en torno a él y que luego se incorporó Milton Friedman, Salvador de Maradiaga y otra serie de personajes, lo que viene a decir es: cuidado, se está politizando la economía. Y como se politice la economía, se acaba el libre mercado y empezaremos al estatalismo, al colectivismo, al peligro de que la política dirija la economía. Esa era la gran tesis central de esta clase. Mientras que la gran tesis central de Polanyi era totalmente contraria. Y los 2 intentaban interpretar el capitalismo, en aquella época se llamaba el capitalismo monopolista de Estado. Los 2 intentaban interpretar. Polanyi tenía una visión diferente. Polanyi decía que el capitalismo vive una utopía, que es la utopía del mercado. Y la utopía del mercado va contra la sociedad. Hace inviable la sociedad. Que pretenda regular la vida social como reglas del mercado. Y que eso, tarde o temprano,
llevaría a una reacción de la sociedad a la economía de mercado. Es decir, la sociedad no podía asumir como tal sociedad lo que podríamos llamar hoy modernamente convertir la economía de mercado en una sociedad de mercado. Y que por tanto la única manera que tenía el capitalismo de sobrevivir es domándolo. ¿Y quién domaba el capitalismo? La democracia. ¿Quién domaba el capitalismo? El Estado. No el Estado en general, sino el Estado constitución. Entonces había como dos líneas dentro del pensamiento de la época occidental. Curiosamente, hasta los años 70, el minoritario fue el de von Hayek. Estaba proscrito de las universidades. Solamente en las grandes universidades norteamericanas tenía audiencia. El pensamiento dominante era lo que se llamó el reformismo social, que tenía en Europa dos componentes. Una de ellas era la socialdemocracia y otra de ellas la democracia cristiana. Entonces, ese mundo se reguló y se organizó en torno a esta idea que entroncó con mucha, diríamos así, convergencia en lo sustancial con el pensamiento de Keynes. El pensamiento de Keynes. El pensamiento de Keynes lo que venía a decir es el siguiente: que el capitalismo dejado a su libre evolución propiciaba la crisis y terminaba poniendo en peligro el propio capitalismo. ¿Por qué? Keynes era procapitalista. Lo que decía era que el capitalismo, que hoy llamaríamos de libre mercado, creaba crisis, generaba revoluciones y ponía en peligro al final el propio capitalismo. Por tanto, él convirtió el reformismo en el modo de hacer política en la Europa post-Segunda Guerra Mundial. No sé si hasta ahora estoy intentando que se me entienda lo que quiero. Entonces, ese fue el gran consenso de Europa desde el 45 hasta mediados de los 70, hasta la gran crisis del petróleo del 73-75, y donde vino la contrarrevolución conservadora. Porque es muy importante tener visión histórica, porque si no, las cosas parece que ocurren porque ocurren. No, ocurren porque hay detrás conflicto, hay detrás política, hay actores sociales, hay actores geopolíticos. Ahora bien, no hay que engañarse. Detrás de todo lo que acabo de contar había un problema real, que hoy ya no existe. Era el peligro de la revolución, que hoy ya no existe. Es el primer dato a tener en cuenta cuando hablamos de esta etapa nueva que estamos viviendo. Es decir, se hicieron reformistas, todo el mundo, entre comillas, era socialdemócrata, porque tenían peligro de que llegara la revolución. Y la revolución no era un mito. Es que las tropas del Pacto de Varsovia estaban en Berlín. Y que la Unión Soviética se había convertido en uno de los elementos motores de lo que luego fue el proceso de descolonización, que tuvo su primera gran emergencia con la Revolución China en el año 1949. Nada más y nada menos que China daba el paso hacia la revolución. Y en todos los sitios, en todos los mecanismos, en todos los dispositivos de la época, la revolución se había convertido en no ya una utopía, sino en un programa para las masas desheredadas del mundo, para los desposeídos. Y en Europa se frenó la revolución porque el capitalismo fue capaz
no de motu propio, sino por el propio conflicto social de reforma que luego se constitucionalizaron, en lo que son las constituciones democráticas a partir del año 1945, que entroncan con la Constitución de Weimar y que luego fueron muy importantes, sobre todo con la Constitución italiana, pero también con la Constitución francesa, con una serie de constituciones, la propia Ley Fundamental de Bonn, que de una u otra manera hicieron emerger y constitucionalizaron los derechos sociales. Básicamente, los derechos sindicales, los derechos laborales, los derechos en salud y educación y todo el sistema de pensiones públicas en torno a la concepción del reparto frente a la capitalización. Es decir, todo ese mundo que de alguna manera hizo el centro en Europa, porque eso no llegó a Estados Unidos. Estados Unidos había tenido otro proceso de cambio, que fue con Roosevelt, con el New Deal, pero que eso terminó bien pronto. Aunque, y allí se fue donde, no por casualidad, sobre todo cuando llegó Ronald Reagan, eso se fue materializando. Por lo tanto, hay derechos sociales. ¿Dónde estaba la clave de bóveda de ese sistema? 3 claves de bóveda. El primero era la existencia del Estado-Nación. Es decir, el control por parte del Estado de las políticas monetarias y fiscales. Y la intervención consciente del Estado en la vida económica, que generó toda una serie de instrumentos que terminaron hablando de la planificación. Acuérdense ustedes que hasta Franco tenía su economía planificada con los planes de desarrollo. En aquel tiempo que no planificaba, no tenía sitio en el mundo, por decirlo así, ¿no? Ese era el primer elemento. El segundo elemento era claro, decisivo. Era el pleno empleo. El pleno empleo. Y el tercero era que el reparto de la renta se hacía teniendo en cuenta el reparto de la productividad del trabajo. Esos 3 elementos fueron decisivos en la consolidación y desarrollo del Estado constitucional democrático que hemos tenido hasta hace un rato y que de una u otra forma ha sido un elemento clave en la vida económico-social. Pero hay aquí un viejo problema. Un conocido economista de orientación marxista y de izquierda, Michael Kalecki, ya puso en pie en un célebre artículo, el año 1944, que se llamaba Los problemas políticos del pleno empleo. Se puede conseguir. Yo les recomiendo que lo lean. Y él, que seguramente anticipó muchos años antes que Keynes, lo que luego fue la economía keynesiana, pone encima de la mesa un debate la más interesante, que es que al final hay una incompatibilidad entre el capitalismo y el pleno empleo. Dicho de otra manera, cuando no hay pleno empleo, el poder estructural de negociación de los trabajadores disminuye, su poder contractual disminuye. Necesitan un ejército de reserva, un paro permanente o una emigración permanente que impida que la fuerza de trabajo se emplea y que sea capaz de controlar la negociación salarial, haciendo de la huelga el instrumento fundamental de su trabajo político. Por tanto, él decía, el pleno empleo acaba perjudicando al capital
pone en cuestión las leyes de hierro del propio capital y obliga a una intervención cada vez más fuerte del Estado en la economía. El segundo elemento era la productividad. Es decir, la renta nacional se repartía repartiendo la productividad del trabajo. Pero eso fortalecía el papel de la mercancía fuerza de trabajo en la economía nacional en torno al consumo. Los trabajadores tenían una doble fuerza. Tenían una gran fuerza en la empresa por el pleno empleo. Los sindicatos tenían gran poder por el conflicto social en torno al pleno empleo. Y a la vez, la masa salarial era decisivo en el funcionamiento de la economía global. Si se hundía el consumo, se hundió la propia economía. Giovanni Arrighi le llamó a eso lo siguiente. Durante esos años, la clase obrera tenía un poder estructural en el capital. Si nos fijamos bien, el neoliberalismo fue un instrumento que desmontó esos tres grandes instrumentos que tuvieron las clases trabajadoras para ganar peso social. Desmontaron el Estado-Nación, desmontaron el pleno empleo y al final desconectaron salarios de la productividad del trabajo. La palabra mágica fue globalización. Esa es la palabra. Globalización. Porque la globalización resolvía esos tres problemas del mundo. Y lo que hemos estado viviendo, y ahora ya lo sabemos, es una contrarrevolución preventiva del capital contra las clases de trabajo. Nada de eso hubiese sido posible sin la caída de la Unión Soviética y la desintegración del Pacto de Varsovia. ¿Por qué? Porque en ese momento el capital dijo aquello que Baden-Württemberg ha repetido alguna vez. Hubo una guerra de clases y le hemos ganado a los ricos. Hubo una guerra de clases y la han ganado los ricos. El elemento clave fue las políticas neoliberales, la participación de una parte de la izquierda social y sindical en esas políticas globalitarias y, en tercer lugar, la caída de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Que no fue solo la caída de la Unión Soviética, sino el fin del movimiento de la liberación y el fin, en gran medida, de la izquierda europea. La palabra era globalización. ¿Y qué era la globalización? Era el proyecto de Estados Unidos cuando Estados Unidos asume que ellos han ganado la Tercera Guerra Mundial. En 1991, el Bush padre lo que hace es agradecerle los servicios prestados a Gorbachev. Se lo agradecemos, lo bien que lo ha hecho. De luego no vamos a admitir a Rusia en el orden internacional nuevo y mucho menos compartir el poder con nosotros. Le mandamos a Yeltsin para que sigan hundiendo en la miseria y en el vodka. Pero mientras nosotros vamos a establecer un nuevo orden. El orden internacional es Estados Unidos ha ganado una guerra, la tercera, ha destruido al imperio del mal y Estados Unidos impone nuevas reglas. Como quien tiene el poder de definición, él define quién están con nosotros y quién no estarán con nosotros. Y quien se salga de las normas
será sancionado o intervenido militarmente. Desde el año 1991 ha habido una permanente sucesión de guerras, todas ellas provocadas y dirigidas, unas veces por la OTAN, otras veces por Francia y Gran Bretaña, y siempre Estados Unidos detrás interveniendo. En ese nuevo orden, en la época sobre todo de los dos mandatos de Clinton, cuando Clinton andaba con una estudiante averiguando qué tipo de sexo tenían los ángeles, en los dos mandatos se establece la globalización, que es también el reflejo de la lucha de clases en cada uno de los países, empezando por Estados Unidos. No habrá tiempo, pero el surgimiento de Donald Trump comienza ahí, con el fin de la clase obrera norteamericana, con la desindustrialización de Estados Unidos. Ahí comienza Donald Trump. Eso tampoco hoy se quiere reconocer. ¿Y qué significaba la globalización? Tres cosas fundamentalmente. La libre circulación de mercancías, el libre comercio a nivel internacional, la financiarización de la economía mundial y, en tercer lugar, la segmentación de los procesos productivos y de las clases trabajadoras, alrededor de la segmentación de los procesos productivos. Esto último se está rompiendo ahora por primera vez. Se están rompiendo los mercados. Si hoy uno ve cómo funciona un coche Renault, por ejemplo, o Peugeot, que he venido en un Peugeot, verá que lo que hace la fábrica realmente es ensamblar procesos productivos que se producen en decenas de países. ¿Qué produce la segmentación? Segmenta a la clase trabajadora también. No es la misma la clase trabajadora que trabaja en la fábrica Peugeot que las miles de pequeñas empresas que alrededor de Peugeot se suministran trabajo fuera o dentro del país. Se suministran elementos de producción fuera o dentro del país. Pues aparecen dos centros de clase trabajadora. Se segmenta y se divide la clase trabajadora, que entra en un proceso de división interna y de pérdida de conciencia. Una es el sindicalismo de clases de los grandes centros, y luego está toda una red de pequeñas y medianas empresas donde ese sindicalismo de clases se rompe y donde tienen condiciones laborales totalmente diferentes a los centros de los trabajadores. La clase obrera se rompe planificada. Y se segmenta. Y hay experiencias sociales, culturales y laborales totalmente diferenciadas. Y el poder de negociación del sindicato es totalmente diferenciado. Pero eso que se hizo a nivel, eso ya se hizo en una fase de lo que se llamó el Fordismo, en los años 60-70, luego, después de la caída de la Unión Soviética y de la entrada de China en el mundo del capitalismo, se produce lo que se llama la gran duplicación. De pronto aparecen en el mercado de trabajo mundial más de 1.000 millones de trabajadores, que estaban antes fuera del mercado, porque estaban en el socialismo. Y la clase I aparece un elemento decisivo, que es la competencia de clases trabajadoras entre sí de forma organizada por el capital y por la gran empresa. Ese era un elemento fundamental. Entonces se ha producido un eslabonamiento de los procesos productivos cada vez más complejos que terminaban todo en China. Que Estados Unidos pensaba que la iba a incorporar
subalternamente al capitalismo mundial. Pero es que China no era un país capitalista. No sé si lo es, pero luego no es del mismo capitalismo que hoy domina. Lo dejaré ahí porque no quiero entrar en ese debate. Pero sí lo que aparece es un tipo de capitalismo que hoy se llamaría político, totalmente diferenciado al capitalismo dominante, que es el que representa básicamente China. Cada vez más Rusia y todo un conjunto de países que todavía, de una u otra forma, están articulados al mercado mundial. He hablado antes de financiarización. No es pequeña cosa la financiarización. Sin el control de Estados Unidos del dólar como moneda de reserva, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio, no hubiese sido permitido financiarización. ¿Y qué es la financiarización? Para explicarlo seguramente esquemáticamente y brevemente. Es poner la especulación en el centro de la vida económica. Dicho de otra manera, los fondos de inversión, que crecen exponencialmente en esa época, los 3 primeros fondos de inversión encabezados por BlackRock controlan en torno a 20 billones de dólares. Eso significa que alrededor de 28 empresas del IBEX 35 están participadas por los grandes fondos de inversión. La mayoría de las grandes empresas norteamericanas pertenecen a estos grandes fondos de inversión, que aseguran una rentabilidad. ¿Saben ustedes lo que es 20 billones de dólares? Pues yo no sé realmente. No consigo imaginármelo. Lo único que puedo imaginar es explicándolo así. La producción mundial, el PIB, suele estar en 114 billones de dólares. 3 empresas, 150 personas, controlan un capital que es el quinto de toda la producción mundial. Eso es una concentración de renta y riqueza que no tiene parangón en la historia. Y que lo único que oculta es la desigualdad que ha crecido en este proceso. Por lo tanto, la globalización ha sido el instrumento que ha usado la contrarrevolución neoliberal para derrotar a las clases trabajadoras en esos 3 mecanismos que han de haber. El Estado-Nación, que ha perdido capacidad de regulación, ha sido combatido sistemáticamente y capturado, las dos cosas a la vez. Ha sido combatido y capturado a la vez. Por otro lado, el pleno empleo y por otro lado, la relación salario-productividad. ¿Qué ha ocurrido? Que las sociedades se han hecho más desiguales. ¿Qué ha ocurrido? Que la clase trabajadora ha perdido poder. ¿Qué ha ocurrido? Que el sindicalismo ha perdido el norte. Y que además la conciencia de clase se ha ido fragmentando conforme se ha ido fragmentando la clase trabajadora. Por lo tanto, lo nuevo que aparece ahora, y voy a terminar, creo que le he dejado alguna bomba para que ustedes puedan explotarla. Ahora, ese mundo que nos derrotó está acabado. Y hoy estamos en una etapa nueva. El viejo Antonio Gramsci lo decía, hablaba de estas etapas de transición y decía, estaban siempre caracterizadas por aquello de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de emerger. Y decía, y en medio aparecen efectos morbosos. Algunas veces aparecen revoluciones, no era exactamente así como lo dijo Antonio Gramsci en los cuadernos de la guerra. Aparecen efectos morbosos. ¿Y cuáles son los efectos morbosos? Lo que estamos viendo
la política de cada día. ¿Dónde está el problema? De fondo, el problema más dramático que estamos viviendo ahora. El más dramático es la guerra. Y la inconsciencia de las poblaciones sobre la guerra y la conspiración de los gobiernos contra su población. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo ahora es muy simple. Que la crisis de la globalización que empezó en el año 2008, en la crisis de 2008-2009, está mutando en crisis de la hegemonía norteamericana, que a su vez está mutando en crisis de Occidente. ¿Y cuál es el problema? El problema es dramático, pero también inevitable. ¿Qué hace una gran potencia cuando ve perder su hegemonía? ¿Cómo actúa una potencia cuyo nivel de vida, riqueza e intervención está determinado por su control de la riqueza productiva mundial? Ve que eso se pone en peligro. Aparece lo que los académicos norteamericanos, que son muy físicos, llaman la trampa de Tucídides. ¿Y qué es la trampa de Tucídides? Algunos de ustedes se acordarán del bachillerato. ¿Quién era el compañero Tucídides? Pues este señor era un historiador que nos contó la guerra del Peloponeso. Y en esa guerra había un enfrentamiento radical entre una potencia terrícola, telúrica, se llamaría en geopolítica, que era Esparta, que tenía la hegemonía, y una coalición en torno a Atenas que le disputaba la hegemonía. Talasocracia se le llamaba, potencia marítima. Y hoy allí cuenta Tucídides la historia de este enfrentamiento militar que duró una gran época. El problema de ahora es el siguiente, el que estamos viviendo desde hace no menos de 15 años. Es el siguiente. Que la izquierda ni ve, ni discute, ni dice nada, porque nunca dice nada. ¿Ok? Muy simple. Se puede transitar de un mundo unipolar, dirigido y organizado por los Estados Unidos, a un mundo multipolar, donde Estados Unidos ya no tendrá el control. ¿Se puede hacer eso sin guerra? ¿Sin conflicto? Ese es el gran dilema. ¿Que tiene que ver con qué también? Con el papel del sindicalismo en una nueva etapa que va a ser totalmente diferente al papel de la etapa anterior. Donde también, de nuevo, van a emerger cosas que creíamos muertas. Va a venir cada vez más el Estado a ser un actor fundamental de la vida económica. Va a venir cada vez más la intervención económica y política militar del Estado. Y además los conflictos sociales van a estar muy unidos a los conflictos que tienen que ver con el medio ambiente y que tienen que ver con la guerra. Va a venir de nuevo el servicio militar obligatorio en muchos países. Ya de hecho hoy se habla de que Croacia va al sistema militar nuevo. Ya se está hablando en España de volver al servicio militar obligatorio. Es decir, el mundo está cambiando. Termino como empecé, con Carpolaggio. Decía Carpolaggio,
el capitalismo en su evolución, si pretende domar a la sociedad, aplicando a la sociedad los criterios de la economía capitalista, provocará una reacción en la sociedad, que tendrá dos vertientes, una de izquierda y otra de derecha, que hay que verla como reacción de la sociedad al predominio del mercado capitalista. Es decir, explica que el socialismo como movimiento global era la respuesta a esa utopía que él llamaba del capitalismo, pero que el fascismo era otra nueva respuesta a eso. Y por tanto, si queremos ver un poco en esta historia de dónde viene la extrema derecha, que viene por todos lados, habrá que ver también que una parte de las clases trabajadoras y de las capas populares está apostando por la extrema derecha, porque no se siente representada por la izquierda, porque la izquierda es globalista y atlantista en casi todos lados. Y ellos confían en la extrema derecha y en su regeneración para, de una u otra manera, reivindicar y reaccionar ante la desposesión sistemática del sistema. Y aquí me paro. Muchas gracias. Bueno, gracias Manolo. Vamos a dar la palabra a todos aquellos que quieran preguntarle a Manolo o hacer algún tipo de consideración o lo que fuera. Y bueno, si quieren empezamos a debatir, por supuesto. Empezamos a debatir. Efectivamente. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Por favor. Y la cantidad de puntos que ha puesto sobre la mesa. Mientras recordaba el exconsejero de Madrid, con Manuela Carmen, el exconsejero de Economía y Hacienda, que estaba reuniéndose, según llegaron al gobierno del ayuntamiento, reuniéndose con diversos colectivos. Él contaba que se había reunido con representantes de las agencias de clasificación, que ya ni se nombran desde hace mucho tiempo, y que ellos querían saber cuáles eran las políticas, cuáles eran las estrategias del nuevo gobierno. Y Sánchez Mato, que era el concejal, les comentaba los proyectos que ellos tenían. Los representantes de las agencias les decían que les parecía muy bien, pero que no olvidaran que la llave para conseguir el dinero a esos proyectos la tenían ellos. Esto me trae a la memoria que en 1985 aproximadamente el 70% de la masa monetaria que se manejaba a nivel mundial era para pagar bienes y servicios, y el 30% era lo que nosotros llamamos economía especulativa o lo que ellos llaman economía financiera. 20 años después, en el 2005 aproximadamente, se había dado vuelta la tortilla. El 80% del flujo monetario mundial lo manejaba los bancos, las entidades financieras, y apenas un 20% era para pagar bienes y servicios, el dinero con el que nos manejamos los seres humanos, la mayoría. Visto esta realidad, lo que yo me pregunto es qué posibilidades reales o utópicas podemos tener cuando las sociedades están, la inmensa mayoría de las sociedades están apuntando, practicando un consumismo compulsivo
y yo veo muy difícil salir de esa situación con proyectos, con discursos que no pongan el foco de atención en la realidad económica, que es la que está determinando toda la respuesta social que se pueda dar. Muchas gracias. Sí, si les parece bien, podemos hacer varias preguntas. Vale, de acuerdo. Manolo Cabrera. Viendo el panorama, a veces da la sensación de que no hay esperanza, ¿no? Es decir, hay un panorama bastante oscuro en todo lo que significa el panorama internacional que acabo de dibujar. Y yo me gustaría centrarme en las alternativas, ¿no? Por lo menos saber si hay un poco de luz en toda esta situación. Es decir, de qué forma o de qué color tiene la esperanza para la clase trabajadora mundial. Y bueno, que nosotros tenemos que centrarnos en el tema sindical, pero digamos que es la humanidad entera, ¿no? La que está sufriendo las consecuencias de ese programa que acabo de dibujar. Y me gustaría saber qué opinión tienes sobre las alternativas que suponen los BRICS como alternativa al sistema capitalista. Se está diciendo que los BRICS es como la alternativa real a ese sistema de decadencia que acabas de dibujar, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo que el capitalismo está en decadencia y que estamos en una situación de dibujar nuevas alternativas, y me parece que los BRICS ahí realmente, si piensas que eso puede ser una alternativa real. Y luego también el papel de los países latinoamericanos como también como un planteamiento de cambio social o de planteamiento revolucionario, de lo que representan hoy los países que están gobernados por la izquierda o aparentemente hacen política de izquierda, como en el caso de México, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Entonces, si de ahí se puede dibujar algún tipo de alternativa y de qué forma se vinculan a ese proyecto económico que está surgiendo, que es el tema de los BRICS, ¿no? Nada más. Gracias. Hola, buenas tardes. Un par de cuestiones. Una, usted dijo antes que en un momento determinado las élites dijeron que habían ganado la lucha de clases, ¿no? Pero ¿cómo es que en el momento actual, que no hay lucha de clases, pueden estas élites estar perdiendo esa guerra? Y la segunda pregunta es un poco confusión mía también, pero la extrema derecha puede tener algo de positivo a nivel geopolítico, y digo lo siguiente: aparte de toda la basura que es las ideas de la extrema derecha, cuando a mí el grupo Prisa me presenta que Orbán, por ejemplo, quiere acabar con la guerra de Rusia y establece contactos con Putin, o se sienta con él por menos, o le acusan de ser antisemita, cuando hoy en día la acusación de ser antisemita coincide con ser pro-palestino, a lo mejor no lo es. ¿Qué hace uno si es de izquierda cuando a veces se siente identificado con ciertas posturas de la ultraderecha? Y decir, no me tiren piedra, no es que me considere, no sé, hay unas ciertas contradicciones que me gustaría que se pudieran contar. Hola y compañía. Has hablado de que sin información no se puede procesar lo que está aconteciendo por el volumen y por la desinformación también, ¿no? A mí me gustaría preguntarte si tú crees que el plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, elaborado por la CIA junto con los grandes mandatarios mundiales norteamericanos, ¿fue un acto solidario o fue un plan estratégico para someter desde la Unión Europea los intereses del capitalismo norteamericano, sobre todo, ¿no?
Y en segundo lugar, también me gustaría que me pudiese decir algo sobre si no crees que es una necedad que aquello de rescatar un sistema como el capitalismo anunciado por Carlos Marx con sus teorías, de que era un sistema finito, y lo expresó muy bien, ¿no? Eso es ciencia empírica, eso no es cualquier cosa, ¿no? Es una auténtica necesidad que aquellos que manejan el mundo ahora con sus políticas neoliberales pretendan rescatar el propio capitalismo que está más que muerto. ¿Contesto esta? Para contestar, parece que todos sigo dando la palabra. Me parece, no sé si quedan dos, quedan... Entonces, pregunta. Otra segunda conferencia. Digamos, Rómulo. Hola, Pablo y el resto de la mesa. A ver, yo he tomado nota de varias cosas, aunque primero ha empezado con todo, intentado dar una semiclase de historia, ¿no? Bueno, sobre todo enfocado al hecho de que si no conocemos la historia, no sabemos efectivamente de qué partimos. O sea, cuando hablamos del tema del antisemitismo y todo esto, cuando en realidad al final son semitas unos y otros, ¿no? Pero dependiendo de quién esté atacando ahora, pues, y sobre todo Israel, que está apoyado, y sobre todo Estados Unidos, obviamente siempre va a tener una prevalencia sobre otros países, otras ideas, ¿no? Hablaba de la información, de una sobreinformación que era difícil de procesar, cosa que es cierto, aunque ya con el tema de Big Data y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, esto ya no es tan difícil, pero sí es cierto que tenemos el problema de la desinformación. O sea, estamos hablando de una sobreinformación, pero que está desinformada. O sea, más que lo que es la sobreinformación, como son datos, que la mayoría de ellos son bajos, o sea, no tienen fondo ninguno, ¿no? O tienen un fondo que va en contra de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, toda la ideología esta de extrema derecha, que eso no es una ideología siquiera, eso obviamente estamos hablando de una serie de sinvergüenzas que quieren imponer a golpe de pistola pues sus ideas, ¿no? Hablaba del pleno empleo, y por eso no soy economista, pero el pleno empleo en sentido largo obviamente no puede existir nunca. No puede existir porque siempre habrá gente que está entrando y saliendo del mercado de trabajo. Supongo que me refiero al pleno empleo en el sentido, obviamente, de intentar que haya un sobreempleo, y es cierto que la sociedad laboral se desmotiva, no se desmotiva, sino que tiene menos fuerza, obviamente, porque claro, o sea, mejor dicho, tendría más fuerza, porque si hubiera un pleno empleo o cercano al pleno empleo, el empresario tendría más difícil, obviamente, el no negociar. Porque, bueno, obviamente, de acuerdo con eso, ¿no? Hablas de los tres problemas de la globalización, mejor dicho, de los tres problemas que resuelve la globalización, estoy completamente de acuerdo. Pero luego hay una cosa, me ha llamado la atención que sí me gustaría que explicara, porque habla de que parte de la izquierda fue el culpable. Y me gustaría saber de qué año estás hablando, estás hablando de un año concreto, y de qué izquierda, porque claro, yo recuerdo los años 80, ¿sabes? El Partido Comunista, la cultura comunista y todo lo que tenía que ver con ese ala de los hijos de la Segunda Internacional, obviamente estaba en contra de todo lo que tenía que ver con la globalización, pero es que el Partido Socialista y algunos regionales trabajadores también estaban completamente en contra. Se hacían muchísimas. Yo militaba en aquella época y hacíamos muchas conferencias, especialmente de globalización. Pero claro, había que preguntarse efectivamente, ya a día de hoy, si está mala o no está mala. O sea, el tema de la globalización, no sé si tenía. Bueno, antes de entrar en ese tema, el tema de las ideologías, o sea, y sobre todo de la izquierda, o sea, la izquierda, lo que está muerta o está desactivada. ¿Qué le pasa a la izquierda? Así que de vez en cuando, ahora hay una manifestación, en UGT, no sé el sindicato más apoyado el tema este, pero de vez en cuando, algunos de los trabajadores, sobre todo, que son más los señoritos de lo que son. Yo he estado 25 años trabajando en ese sindicato, más con cargo político. Son los señoritos, obviamente. No todas sus federaciones, pero la mayoría. Lo conozco internamente. Como afiliados, políticos regionales, que son los trabajadores, pero lo que tiene la izquierda está desactivada. Está desarrollado, o sea, no hay forma, efectivamente, es imposible que haya ninguna revolución en estos momentos. O sea, si antes era imposible, ahora por supuesto es fácil. Lo que hablaba de la globalización, lo que te quería comentar es,
Había una globalización mala que entonces nos entendían, no digo en sentido peyorativo, esos años 80, incluso antes, bueno, la globalización empieza más o menos desde Niso, tema de luego la crisis del petróleo, todo lo que tiene que ver con los años 80, la caída del muro de Berlín, o sea, todo esto la va a entrar endeciendo, pero la globalización como tal, vale, o sea, tenemos una globalización digital, sin ella no podríamos trabajar. Tenemos una globalización verde, tenemos una globalización sindical de la que hemos hablado, cuál sería la propuesta de globalización y sindicalismo como tal. O sea, se debilita el hecho de que haya ahora una deslocalización, que es lo que nos está demostrando el COVID y estas dependencias completamente extremas de otros países, sobre todo en sectores estratégicos, sí, pero es que también es cierto que esa globalización nos viene bien por los sectores. O sea, la globalización sindical es importante. De hecho, por ejemplo, en Europa se tiende a la armonización. Menos la armonización laboral porque están más preocupados, como siempre, del tema del capital. Entonces, la globalización verde, la globalización digital, o sea, perdón, laboral. O sea, no todo es globalización mala. Aunque sí es cierto que ahora podríamos hablar de una globalización regional. O sea, tendemos más a la regionalización. Pero claro, es que eso pasa también en Europa, ¿no? Ahí tenemos la prueba que se han salido los ingleses, están con el tema del Brexit, y ya veremos si que en el futuro se salen algunos más. Pero también es cierto, termino, que la globalización como tal, no, si era muy mala al principio, luego se ha visto que se puede ir atemperando, que de hecho es importante, aunque sí es verdad que hay que ir matizándola y hay que trabajar sobre ella. Como cualquier enfermedad terminal, porque no puede la globalización, sobre todo los tratados que se comentaron por ahí con compañeros antes del tema de los libres comercios, eso es horrible, ¿no? Es horrible para la clase trabajadora. Pero, o por ejemplo, tenemos el problema de los sindicalistas, cómo sindicalizas, por ejemplo, a los de Globo, o cómo sindicalizas, por ejemplo, a los de Uber. Muy complicado, los sindicatos tienen que hacer algo para eso. Bueno, vamos a ser más concretos y más breves para que le dé tiempo a Manolo, porque Sí, buenas noches a todos. Seré muy breve. Primero agradecer a Valeria Orellana, me ha encantado, ha sido muy placer como había adelantado un programa breve. Y luego solo dos cuestiones. Adelantarte que Trump aparece con la política de Clinton y entonces me gustaría desarrollar esa parte en relación si solo tiene que ver con la deslocalización de la actividad industrial o hay más elementos. Y la segunda es si el planteamiento de la disminución de la jornada laboral en la actualidad como casa con el discurso que usted acaba de hacer y si es solo un brindis al sol o realmente vamos bien por ese camino. Gracias. Sí. Yo, obviamente, las preguntas son de Honduras. La respuesta que se merece sería otra conferencia. Y entonces lo que dejaré son puntos abiertos en los que tengo una opinión compleja. Es muy difícil ciertas cosas resolverlas diciendo sí o no, porque no es así. Y luego porque son procesos que están produciéndose en la realidad y que no sabemos cuál va a ser su resultado final. Empecé por una pregunta para contestar dos o tres que se me han hecho. ¿Qué poder tiene un gobierno democrático de la Unión Europea? La primera cuestión es que hay que precisar los términos, ¿no? Luego hablaré sobre el tema del término globalización. La globalización en Europa fue la Unión Europea. Esa es la diferencia que tenemos con los demás. Y el elemento clave, que tú dices muy bien, fue Maastricht, 92. Tianguito. Ese fue el debate de la izquierda española, que perdimos. Y que ganó la izquierda globalista, que es la europeísta. La vida es mucho más compleja que todo eso. Es decir, ¿quién ganó ese debate? La izquierda que decía que Anguita era un ennortado
un loco, un racionario o un dogmático. Y que no había entendido la modernidad que es la globalización. Y que el modo de responder a la globalización era la Unión Europea. Y él se rompe la izquierda. Y aparecen los años de gran crecimiento económico, de inmenso desarrollo, entre comillas, especulativo, inmobiliario, financiero, que termina en el 2008. Por eso yo ahí pongo la fecha del inicio de la crisis de la globalización y de la crisis de la Unión Europea. Segunda cuestión. Referéndum en Grecia. Yo estaba ahí. Estamos contestando la pregunta: ¿qué poder tiene un gobierno en la Unión Europea? En Grecia hay quien pensaba, a mí me lo dijo el ministro, que Tsipras había convocado el referéndum para perderlo. Y se encontró con que ganó el referéndum en contra de la política de austeridad de la Unión Europea. Y hubo una bajada estructural de pantalones y una aceptación de todo lo que Syriza había estado combatiendo durante la época de crecimiento económico y de crecimiento electoral. Sí. Se hunde Syriza, se empieza a hundir, por ya está el partido casi disuelto, va a cambiar de nombre. Ahora, el día que aceptó el programa de austeridad. Por cierto, a partir de ahí también fue la ruina del izquierda popular. Aquí lo apoyó Pablo Iglesias a Syriza en ese EP. Lo apoyó Pablo Iglesias. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando llega la crisis de la Unión Europea, en el año 2009, ¿quién gobernaba en España? Zapatero. ¿Y qué pasó con Zapatero? Lo supimos años después, porque reprodujo la carta que le envió la Unión Europea a Zapatero. ¿Sabe quién firmaba la carta? Tenía todo firmado. Uno era el presidente del Banco Central Europeo. Y el otro era el presidente del Banco de España, que era Fernando Orbán, que era del PSOE. Y la carta le viene a decir lo siguiente: o aceptas la política de autoridad que impone la Unión Europea, o te recortamos la liquidez y te pasamos al paralítico superior. Como diría Don Corleone, le hizo una oferta que no podía rechazar. Y se la comió entera. ¿Qué ocurrió? Que vino la derecha después. ¿Qué ocurrió? Que vino el 15M. ¿Qué ocurrió? Que vino Podemos. Las sociedades reaccionan con los materiales que tienen. Tú no te puedes inventar un material que no tienes. Nosotros. Con el material que tienen. ¿A dónde va todo esto? Que la Unión Europea resolvió los tres problemas que el neoliberalismo venía a solucionar. O sea, combatió a los tres obstáculos que tenía la Unión Europea, que tenía el neoliberalismo que resolver. Era desmontar el Estado-nación, de facto se crea un poder supranacional no controlado democráticamente que imponía sus reglas a todos los estados, que se convirtieron en comunidades autónomas de la Unión Europea. En segundo lugar, resolvieron el problema del pleno empleo. ¿Cómo? Con las políticas laborales de precarización y segmentación de la fuerza laboral y una permanente presencia de un ejército de reserva que de vez en cuando
se reforzaba con la llegada de emigrantes. Era, como decía un especialista reciente, el día que dejen de llegar los emigrantes ilegales, centenares de empresas tendrán que dejar de existir, porque viven de la sobreexplotación de la fuerza del trabajo y de la competencia entre trabajadores. Y la tercera cosa que hicieron fue desvalorizar el salario y el papel del salario en la economía. Precarización y desvalorización de la fuerza del trabajo. Es decir, miseria, pobreza y incapacidad de los trabajadores de ser un actor en la vida pública. ¿Qué es lo que había antes? Un actor en la vida pública, sin el cual no se podía gobernar. Eso fue la Unión Europea. Y fue el mecanismo que se hizo, aprovechando además un problema real de este país, que es su complejo de inferioridad después de una dictadura de 40 años en Europa. Bajo el principio, queremos ser como ellos. Y la gente, para ser como ellos, estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa que le llegara. Y si llegaba un loco, como Anguita, pues lo combatían. Porque Anguita, de una u otra manera, estaba anunciando problemas en un momento donde la mayoría de los medios de comunicación y de la fuerza política estaban con Macri, y donde una parte no pequeña de Izquierda Unida a favor también de Macri. Los que ahora se rompen las camisas hablando de lo malo que está el mundo son los mismos que dijeron sí a Macri y votaron en contra de una decisión democrática de Izquierda Unida. ¿Qué estaba en la dirección de Izquierda Unida? ¿Y quién encabezó la rebelión contra Anguita? Comisión Obrera. ¿Decimos la verdad o no? La decimos, ¿no? La Comisión Obrera. Antonio, y todo el equipo de Dios. Montó Nueva Izquierda Comisión Obrera. Hay que decir la verdad, ¿no? Se puede decir ya, ¿no? Yo siempre lo he dicho, en sus caras. Por eso me estiran tanto, me quieren con fervor. Porque las digo. Y estuve con Julio en esa batalla, ¿no? Globalización buena, globalización mala. Vamos a hablar propio. Globalización capitalista o sea imperialismo. Lo que tú estás hablando es internacionalismo. Ese es otra cosa. Lo que tú dices que hay que hacerlo, pero ¿por qué llamarle globalización? Positiva ni buena, cuando la globalización es neoliberal, con políticas neoliberales que ha arruinado al tercer mundo, que ha liquidado a países enteros y que hoy además está en crisis toda. Sí que es malo. La globalización era la forma del imperialismo en la época de dominio unipolar de Estados Unidos. Era una forma coloquial de decir lo que la semántica se puede utilizar a veces. Pero no, si estoy diciendo, pero yo por eso... Pero tampoco con toda la razón del mundo. ¿Sí? Claro, pero Internet, ahí, en ese nexo, en ese intersticio entre la verdad y la apariencia. Y luego está el tema de, que es muy, en mi juicio, muy interesante, que es lo que podemos llamar la necesidad del internacionalismo. Nosotros estamos en un sindicato que tiene aún razón muy de izquierda. La pregunta es, ¿se ha globalizado la clase trabajadora europea y sindical? Pregunta es, ¿ha hecho alguna huelga general la FES? ¿No había que haber hecho alguna huelga general en Europa, al menos en el 2009, en pleno plan de publicidad? ¿Es casualidad que hoy hay menos internacionalismo que nunca cuando está globalizada la economía?
¿Por qué? Porque hay un problema real. Sin Estado-nación no hay clase trabajadora. Y sin control de las clases trabajadoras, de la soberanía popular, no hay intervención. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es el Estado-nación. Y eso está llegando. ¿Qué pasa? Que va a venir en su peor forma, unido a la guerra y al militarismo y a la extrema derecha. La reacción de la sociedad contra el mercado globalitario es justamente la extrema derecha. Porque la izquierda no ha sabido sembrar. Y donde pudo sembrarlo, no lo sembró. Que era en la crisis española y en el surgimiento de poder y su desarrollo. Pero eso nos llevaría muy lejos y no es este el momento de discutirlo. Por tanto, vuelvo al principio. Sin tener instrumentos, no se puede garantizar la regulación del mercado y el control social del mercado. Y eso sí que política monetaria, tener política monetaria, tener política fiscal, tener empresas públicas orientando la economía y tener una planificación económica y democrática del país. Ahora mismo vamos a tener delante una experiencia muy interesante, que va a ser el plan Draghi, que hasta ahora la Unión Europea hace esto, ¿no? Te lanza una idea y va viendo qué consenso tiene. Aquí se inauguró con el COVID una cosa nueva, que fue emitir deuda pública europea para financiar los procesos. Eso es ilegal con la Constitución Europea, que no se hizo. O sea, cuando el sistema quiere, se la pasa por el arco del triunfo. Bueno, ahora, la señora von der Leyen, va a intentar financiar un plan económico muy ligado a la militarización de la economía europea y a preparar la guerra contra Rusia en el año 27-30. Eso está ya escrito. Hay que preparar los ejércitos y las fuerzas armadas para enfrentarse con Rusia entre el año 27 y 30. Y va a intentar financiarlo para que Europa se convierta en algo más que lo que es hoy, un instrumento en manos de Estados Unidos cuya dirección política la tiene la ONU. Ese es el momento actual. Y frente a eso, por eso son las políticas sindicales de los grandes sindicatos europeos, de la CESPO, de Comisión Obrera, los grandes sindicatos. Por lo mismo, el gobierno español está gastándose un dinero en armamento increíble. Y además lo hice, yo estaba en la Comisión de Defensa y lo viví. Te engañan absolutamente. Una cosa es lo que tú presupuestas y luego te sacan de la manga gastos nuevos, inversiones nuevas, que ellos saben que la van a sacar, pero te la hacen fuera del presupuesto. Y al final, entre el presupuesto aprobado y el presupuesto real no hay comparación y luego aparece un superpresupuesto al final cuando se ejecuta. Te engañan. Eso lo hacen por el consentimiento de las fuerzas políticas de izquierda que están en el gobierno. Y no se puede hacer. Pero a su vez, nuestro glorioso Pedro Sánchez, el político más de la izquierda mundial, ha descubierto que el problema de fondo que tiene el Estado palestino es que no hay un Estado palestino. A este paso no habrá palestino en Palestina. Pero es que cuando uno indaga, se da cuenta de una cosa tremenda. Es que España sigue siendo suministrador de armas para Israel y a su vez sigue siendo comprador de armas de Israel. No hablo ya de otro nexo económico. La pregunta es, oye, ¿no sería más fácil hacer un boicot contra el Estado de Israel antes de hablar de un hipotético Estado palestino
que tal como está, no habrá ni Palestina Palestina. Porque se están matando, literalmente. Es un etnocidio clasificado. El Estado de Israel tiene licencia para matar. Nadie lo tiene en el mundo, nada más que Israel. Interviene cuando quiere en Irán, matando a los que considera oportuno. Interviene y ha intervenido en Irak. Interviene continuamente en Siria, matando a los que él considera que es. E interviene ahora en el Líbano. Es el único país que está en 4 o 5 guerras a la vez y que además tiene condenas sistemáticas de todo el Consejo de Seguridad, desde hace años, que lo incumple sin ningún tipo de vergüenza. Y si te pones tonto, eres antisemita y él te puede. Y joder. Esto mismo que estoy diciendo no es solo una cuestión de la centralidad de la lucha por la paz y contra la guerra, que es lo que ha hecho siempre del movimiento obrero un actor político fundamental, sino que si no nos damos cuenta, si el movimiento obrero organizado no toma carta en el asunto, donde vamos, el que va a terminar siendo militarizado es el propio movimiento obrero y la clase trabajadora de la industria relacionada con la militarización, que ya son todos. Que terminarán sin derecho a huelga, porque su industria es central en la producción de armamento o conectada con la producción de armamento. Es decir, lo que hay detrás es esto, que tiene que ver con lo que antes empecé. ¿Qué poder tiene un gobierno en la Unión Europea? ¿Qué pasa cuando un gobierno, sea tal sea el gobierno, acaba haciendo las mismas políticas con las mismas consecuencias de las políticas? Que se devalúa la democracia. La democracia se erosiona porque no hay ni siquiera alternancia. No es que ya haya alternativa, es que no hay alternancia. Y se pierde la democracia como conflicto, la democracia como opciones colectivas diferenciadas, la democracia como elección. Y la gente dice, ¿y por qué voy a votar si al final los que voten van a hacer la misma política? Y entonces aparecen los defensores del pueblo que no son defendidos por la clase política, que suele ser la extrema derecha. En toda parte. El gran problema de esta democracia que tenemos hoy, que termino, es el inmenso poder que tiene el poder económico sobre el poder político y el control creciente del poder económico sobre la clase política. Ese es el gran problema que tiene la democracia. Que los que mandan y no se presentan a las elecciones ganan siempre las elecciones. O sea, lo que han hecho con Podemos es casi un reflejo muy real de lo que es, de cómo funciona el sistema. Es decir, surge Podemos como un movimiento de renovación democrática, con el 20% de votos. Anguita nunca superó el 11% de votos. 20% de votos, 5 millones de votos. Yo he estado siendo parlamentario de Unidas Podemos en un parlamento que teníamos 71 diputados. Anguita tuvo 21 como mucho en su vida. 71. Y cuando uno ve eso, te das cuenta de que en política siempre toda acción tiene detrás una reacción. Y con Podemos le han aplicado un tratamiento específico. Una combinación perfecta entre el palo y la zanahoria. Palo y zanahoria. Desde el primer momento ha habido una sección de la Policía Nacional, de los servicios, de la institución del Estado, de la Dirección General de la Policía, que tenía una sección que era fabricar casos para implicar a Podemos. Eso está conocido, se sabe. Algunos de los que estaban ahí están procesados. Entonces, el primer tratamiento fue sistemáticamente el mismo.
fabricar casos contra Izquierda. Todos esos casos, con el tiempo, han quedado en nada, pero han hecho su trabajo. Combatirlo sistemáticamente, a cada uno de los utilizados. En segundo lugar, aprovechar con toda intención la división interna y favorecerla desde los medios de comunicación. Había un círculo, ¿no? Un círculo que era servicios secretos, los mismos que están ayudando tanto a la compañera y amiga Bárbara Rey, ahora con el rey emérito. Esos servicios secretos fabricaban pruebas falsas. Había siempre un OK diario dispuesto a reproducirlo. Y luego eso se convertía en primeras páginas de todos los periódicos. Y de todas las televisiones. Y de todos los tertulianos. Entonces fue un tratamiento sistemático de erosión de la imagen pública de Europa. Segundo, eso mismo acentuaba una división interna dentro del poder, que ya la vivió Izquierda Unida. Si tú querías salir en los medios de comunicación, tenías que ser crítico de Pablo Iglesias, hablé con claridad, porque eso te llevaba inmediatamente a ser tertuliano en la cadena o la televisión. Y por lo tanto, la oposición se organizaba desde los medios de comunicación. Y a su vez, cada vez más había una interrelación entre una cosa y otra. Y luego había un tercer elemento, que es la propia debilidad del equipo dirigente de Podemos a la hora de intervenir en política y de gestionar esos 5 millones de votos. Oye, esos millones de votos, ¿qué queda? Levantar la izquierda después de la frustración de la experiencia del 15M y de Podemos. En España será una tarea muy pequeña. Porque la tienes que levantar después de una frustración, que obviamente la lleva a la división. Los BRICS, y termino ya, serán una alternativa, lo están siendo. Los BRICS, en este momento, creo que parezca que no me preparo las cosas, no me preparo bien. Que hablo de oídas. Los BRICS, en este momento, ya suponen el 36% del Producto Interior Bruto Mundial. El G7, el 29%. Ya hoy, el mundo emergente ya es más fuerte que el mundo organizado y dirigido por Estados Unidos. Ya lo es económicamente. El problema es que eso se va a ir trasladando cada vez más al plano político y geopolítico. ¿Por qué? Porque estos países no pueden aceptar 3 cosas que quedan de la globalización imperial norteamericana. No pueden aceptar las instituciones que Estados Unidos ha marcado, básicamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y no hablaré de la Organización Mundial de Comercio, porque hay una cosa muy divertida aquí. Hoy los únicos que están a favor de la globalización, como tú decías, en un sentido amplio, son los chinos. Estados Unidos está a favor del proteccionismo. O sea, Estados Unidos es el Estado más proteccionista del mundo, contra la regla de una institución que él creó para hundir a todos los demás. Y es una ley histórica universal. Es una ley histórica universal. Es que una gran potencia, cuando se desarrolla, es siempre globalista. Está a favor del libre comercio. Y que una potencia, para ser globalista, tiene que ser antes proteccionista. Es invariable, es una ley universal. Todos los países, empezando por Estados Unidos, todo su proceso de industrialización, desarrollo del mercado interno, se ha hecho con políticas proteccionistas. Cuando llegaban arriba, hacían lo que un célebre libro
de un coreano del nombre impronunciable, que decía retirarlo en la escalera. Una vez que llega, retira la escalera. Y que nadie pase. Pero pasaron los chinos. Con la regla de Estados Unidos, ganaron los chinos. Él no estaban preparados para eso. Eso sí que era una oferta que no podían rechazar los chinos. Y no lo rechazaron. ¿Qué es? Nosotros vamos a ganarle a Estados Unidos en el territorio de Estados Unidos. Lo peligroso de China es que es la primera vez que Estados Unidos tiene un contendiente económicamente más fuerte que él. Porque nunca lo fue Rusia, nunca lo fue la USA. Ahora sí lo tiene. Yo esta mañana explicaba en una petit con amigos, fijaros esto que estoy diciendo. Cada año, la flota militar que vota China es tan grande como la flota de Gran Bretaña. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, están produciendo cuatro grandes destructores, 4 grandes instrumentos marítimos, o sea, 4 portaaviones, que es la palabra que no me llega, 4 portaaviones cada año. Sí, el 30 más grande de Estados Unidos. Que estamos hablando de cosas enormes, porque China está produciendo de cosas enormes. Sí, entonces, ese es, a mi juicio, lo que hay que observar. En este mundo, el IN es ese el elemento clave. Que ya las potencias emergentes van a cuestionar las instituciones que han servido para hacer la hegemonía de Estados Unidos. La segunda cosa que van a cuestionar, que según lo que sea este fin de semana en Kazán, según el OBRI, es el papel del dólar de la economía mundial. Que es poner fin a la hegemonía que hace que Estados Unidos tenga un privilegio permanente, que es que todo lo demás financiamos Estados Unidos. Porque tiene una moneda que de facto es la moneda hegemónica. Y luego hay un tercer elemento que ahí es muy difícil de resolver. Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo. Y que el presupuesto de la OTAN es 13 veces el presupuesto económico de los militares. Cerca del 60% de todo el gasto militar mundial es la OTAN y el bloque continental. Y ese sigue siendo el 7º de caballería en el gran poder. ¿Y qué pasa, compañeros, cuando muchos de nosotros nos vemos obligados a coincidir con Urban? Por lo que le pasa a la compañera Sara Wagener, que tiene que ocurrir. No, la criminaliza la izquierda. Seguramente una izquierda que ya no es de izquierda. Pero es simplemente que la verdad es la verdad, dígalo a Agamenón por su porquero. Y hoy, muchos de nosotros estamos en contra de la Unión Europea, estamos en contra de la OTAN, queremos un Estado más fuerte y más democrático, estamos a favor de recuperar la soberanía económica, estamos a favor de tener grandes empresas públicas, estamos a favor de tener planificación económica. ¿Qué pasará? Que durante un tiempo, programáticamente, vamos a coincidir con gente que no es ni siquiera democrática. Pero ¿qué pasará al final? Lo que está pasando ya en Italia. Que cuando la extrema derecha llega al poder, es la extrema derecha neoliberal. Y todo el discurso democrático, republicano, soberanista se va al garete. Porque la soberanía económica y política depende, y ha dependido siempre. Me voy a perdonar, soy un viejo comunista que no se ha arrepentido. No me he arrepentido, no sé. Depende de una cuestión de clase, de las clases de trabajo. Lo único que pueden hoy defender el estado del bienestar, los derechos sociales,
una economía planificada y una economía que primero controle al capital y que luego lo supere, es una clase trabajadora. ¿Eso está difícil? Claro, vosotros sois sindicalistas, lo sabéis. Está bastante difícil. Venimos de una derrota larga, pero el mundo que viene se parece más al nuestro que al de él. Que al de él. Y hay que ver la esperanza, cuando se habla de la esperanza, es una construcción colectiva. Hay mucha esperanza. Ella la esperanza Macarena. Pero hay mucha esperanza. Pero la esperanza no puede ser solo un sentimiento, digámoslo así, religioso. Para nosotros la esperanza y la redención no está en la otra vida, está en esta. Y la tenemos que construir en los conflictos sociales reales, con la gente que haga su propia experiencia, con la gente que sea dispuesta a defender sus derechos y sus intereses reales y materiales. Y a mi juicio, lo primero que debe de hacer la izquierda ahora es dejar de llorar. Ya hemos llorado, aquí ya se quiere llorar. Y lo que hay que hacer es partir de la realidad que somos. Somos poquitos, casi siempre mal avenidos y sin un programa claro. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, seguir oponiéndonos al capitalismo y a su lógica, desde los intereses materiales concretos de la gente. Segundo, construir un programa de una esperanza concreta, posible, viable, asumible por las mayorías sociales. Y en tercer lugar, construir una organización obrera que merezca la pena, sociopolítica, para que el sindicato se convierta en un actor social que sea capaz no de hacer grandes negociaciones con el gobierno, sino construir sociedad organizada, Anguita lo decía, contra poder social. Y ya veréis que cuando haya poder social, tarde o temprano habrá poder político e influencia política. Si no hay poder social organizado, si no hay presencia en la fábrica, si no hay una conciencia organizada programáticamente, no podemos superar esta situación, que tardará tiempo en superarla. Pero que lo que hay que hacer es saber cuándo está el problema y solucionarlo. Y lo primero es dejar de llorar. Ya bien, hemos llorado mucho. Y todas las mañanas yo lloro un poquito antes de salir. Pero se acabó. Ahora hay que seguir luchando como siempre. Nunca fue fácil lo nuestro. Nunca fue fácil. Ahora bien, todo lo bueno que hay hoy en estas sociedades somos nosotros también, construidos por nosotros. Y eso sí que es una cosa pequeña. Y deciros, el hecho más importante de la historia del capitalismo lo ha hecho un gobierno, el gobierno chino, que ha sacado a 800 millones de pobres de la pobreza. Eso no lo ha hecho nadie. Cuando empezó la revolución industrial en Gran Bretaña, ¿cuál era el PIB mundial de Gran Bretaña? El 3%. La revolución en el año 1949 era de un país que tenía casi el 20% de la población mundial. Y ha modificado el 20% de la población mundial. Y ha convertido a China en la primera gran potencia económica del mundo y tecnológica. Por lo tanto, cuando se habla, la pobreza ha disminuido fundamentalmente gracias a China. Y si queréis comparar bien qué fue China y su revolución, para compararlo en términos homogéneos, en el año 49, si mal no recuerdo, fue también la independencia india. Comparar la sociedad india con la sociedad china y me diréis si el socialismo tuvo que ver o no con ese cambio. Entonces, hombre, tirar piedras sobre nuestro tejado cada mañana también debe de ser otra tarea importante, ¿no? Lo que hemos hecho bien, poco, mucho o muchísimo, hay que resaltarlo. Hay una lógica que no es la lógica del imperialismo. Y la lógica la están haciendo con todo lo que es China y sus misterios, que son muchos. Le agradezco mucho su atención y otra vez
la presencia hoy aquí en la sede de Intersindical de Tenerife. Agradecerle, por supuesto, a Manolo Munareo su interesante charla. Aquí hay debates que quedan abiertos, como él mismo dice, y en todo caso los emplazamos, si quieren continuar, en la Plaza del Cristo, en la presentación de su libro el sábado por la tarde. Entonces, Manolo, gracias. A mí, particularmente, me quedan algunas cuestiones que te quería trasladar, sobre todo del penúltimo libro, pero bueno, por razones de tiempo y por, en fin, ya estamos un poco cansados, nos dejamos para esto. Y nada, a Manolo Marrero, muchísimas gracias como para hoy y todo. Un inciso antes de seguir, el compañero sindical quiere comentar un tema de dos médicos palestinos que vienen la próxima semana, según me comenta, para el día 28. Y quería comentar un relato de lo que... Solo comentar que van a visitarnos Suleiman Rashid, un médico psiquiatra palestino, y Rayi Moré, y nos han autorizado el aula 25 aniversario del Hospital Universitario a las 14:30 el 28 de octubre. Estaría bien arropar a los compañeros, van a desarrollar una ponencia que se llama Del colonialismo al genocidio. Y bueno, van a intentar ahí romper el relato que justifica lo que está ocurriendo. Porque no es una... Así. Gracias. Para cerrar, una gracias Intersindical por organizar esta charla, y el mejor índice es que a lo largo de toda la charla, yo que he estado observando aquí, no se ha ido ni una sola persona. Muy bien.